Que yo decía, yo no he matado a nadie, ni peor ni a mi hijo, no he matado a nadie. Se me vino sin que yo hiciera algo de abortarla o tomar algo para hacerlo. Me empezaron dolores como retorcijón. Yo como no sabía. Estas son 3 mujeres que fueron condenadas a prisión luego de perder sus embarazos. Sus casos fueron denunciados como aborto, pero cuando se determinó en las autopsias que habían superado las 22 semanas de gestación, fueron juzgados como homicidios. La pena por aborto va de 2 a 8 años y puede ser excarcelable, pero una condena por homicidio va de 30 a 50 años de cárcel. Que muchas mujeres lamentablemente se les viene el bebé y la atienden a ella, pero no al bebé. Y recuérdense, es obligación desde el momento de la concepción. Entonces tenemos que hacer hasta lo último para salvaguardar cualquier vida, porque todas las vidas son importantes para nuestro país. Estos casos que son producto de esta situación de retraso jurídico que se dio en nuestro país al penalizar absolutamente el aborto. Ciertamente somos el único país en Iberoamérica que tiene mujeres en cárcel por el tema. ¿Por quién estamos este día aquí? ¿Por quién? María Teresa fue condenada en 2012 a 40 años de prisión por homicidio agravado, la condena más larga impuesta en casos similares. Siempre dije que era inocente, pero nunca creyeron. Pues cuando me dicta 40 años, sentí que todo se me vino encima. Pero veía el cielo y yo le decía, Señor, usted no pone carga que uno no puede llevar. Me llevan a la primera audiencia y el juez me dice que con qué corté yo el cordón umbilical. Yo le dije que no lo había cortado, que no había tocado nada. Pues él me mandó para el penal, para que siguiera mi proceso ahí. Y yo siempre pedía que me examinaran, que si me había introducido algo, si había tomado algo, pero no lo hicieron. Ella dijo que no sabía que estaba embarazada, pero el juez que la condenó, José Antonio Flores, llegó a la conclusión de que no era creíble y que ella había asesinado a su hijo. Y entonces el juez que dictó la sentencia condenatoria arribó a algunas conclusiones que no eran, digamos, muy congruentes, que no eran sólidas, porque se concluía que María Teresa había asfixiado a su hijo. Eso nadie lo estableció en juicio, sino de que lo dedujo. La asfixia perinatal es de las primeras causas de muerte en recién nacidos. Es de las primeras causas de muerte. Nosotros no podemos asegurar que porque un niño cayó así y respiró, porque yo veo a veces que la evaluación legal sería, o no sé, dice respiró, lo mató, tampoco, ¿verdad? Un niño prematuro tiene riesgo de morir solo por la condición de ser prematuro, ¿verdad? Y puede haber asfixia perinatal si lo ha tenido, que la expulsión del producto fue en una fosa séptica, ¿verdad? O nació en condiciones en la calle o en la casa, ¿verdad? Si es la asfixia perinatal se da aún en los hospitales. Entonces, sobre la base de la autopsia que dio el médico de medicina legal, se alegaba que era una autopsia incompleta y se presentó las razones por la defensa por las que se decía que era una autopsia incompleta y que la decisión debería de ser una decisión diferente porque no existía certeza que María Teresa había matado a su hijo. En mayo de 2016,
Tras más de 4 años en prisión, María Teresa recuperó su libertad cuando el juez encargado de la revisión determinó que se le había condenado sin pruebas. La Fiscalía en este caso, de nuevo, no hace una parte muy importante de su trabajo, que es realmente tratar de descubrir la verdad. No buscaron huellas de Teresa en el feto, ¿verdad? No buscaron otras alternativas para demostrar si era real la acusación de que estaba siendo objeto. Y se dedicaron fundamentalmente a tratar de que el juicio fuera condenatorio. Quien va a decidir si la prueba es suficiente o no es el juez de sentencia. Si el juez de sentencia, con lo que le presentamos, condena, es porque considera que hay suficiente prueba. Yo ya terminé ese caso, me olvido ya de eso. Pues. La verdad es que ya está como, ahí está ya la decisión. Nosotros somos muy respetuosos de todo lo demás. No, esos casos ya terminaron, para mí ya no tienen. Lo que termina juzgando el juez condenador es lo que se supone que debieron haber hecho. ¿Cómo así? O sea, no es el hecho acusado por el cual están en el banquillo las mujeres de las acusadas, sino cómo debieron de haber actuado en el momento del parto. Hay un estereotipo de género y una exigencia de actos heroicos. ¿Qué significa esto? Que incluso aunque quede acreditado que la mujer se estaba muriendo porque había perdido 2 litros de sangre, porque el grado del azúcar estaba muy bajo, les importa lo que debió haber hecho la mujer de cuidar a su hijo recién nacido y a ella misma, incluso en el momento del parto. Siento que los jueces solo se dejan llevar por lo que tienen nada más encima y no investigan bien, no se van a una investigación profunda, se quedan ahí a lo que dice el papel nada más, pero la verdad de los hechos solo lo vive y lo conoce la persona que lo ha vivido. Si bien es cierto, en el caso en particular de María Teresa no fue acusada por aborto, pero sí fue denunciada de parte del Hospital 1 de Mayo del Seguro Social por el delito de aborto. Así dice el historial clínico. Cuando me pregunta la enfermera, o no sé si era doctora, no sé qué me entendió, me pregunta dónde está el bebé, ¿cuál bebé? Yo no sabía que estaba embarazada, yo solo sé que fui al baño. En un momentito ya tenía la policía ahí y me dijeron que estaba detenida por haber matado yo a mi hijo. Yo decía, yo no he matado a nadie. Y este caso, que sí, digamos, ha sido publicitado y todo, pues ya no se refiere a un aborto, ¿verdad? La médico que le atiende hace precisamente su historia, hace su examen físico y ella es capaz de detectar en ese momento, pues a nivel de vagina, ¿verdad?, que está placenta, cordón umbilical, ¿sí? Se le detuvo el sangrado, que ese fue el motivo por el cual ella había llegado a consultar al hospital. De ahí en adelante, pues entonces ya viene incluso lo que las situaciones de ley exigen, ¿verdad?, para el funcionario público, independientemente que éste sea. Los médicos muchas veces lo que hacen es informar de que se sospecha ciertas situaciones porque ellos no tienen la capacidad de hacer una calificación, pero sí la obligación de informar. Si el médico que está en el hospital recibe a la paciente, no informa, él está cayendo en delito. Pero el secreto profesional es algo muy diferente al informar. Él lo que hace es dar un aviso a fiscalía. Secreto profesional es el deber que tiene
el personal médico de guardar confidencialidad sobre lo que vea y oiga en razón del ejercicio de su profesión frente a su paciente. Yo a nivel personal creo que es una falta al secreto profesional. Cuando un médico interroga y la mujer no manifiesta explícitamente que ha tenido maniobras abortivas, no tiene por qué un médico dar un criterio que no le corresponde. A él lo que le corresponde es atender a una mujer que ha tenido un parto, en qué condiciones los ha tenido. Los partos extrahospitalarios que se salven fuera de la categoría de aborto, solo esos son un criterio de riesgo. Nuestros médicos y el personal de salud en general, como no está adecuadamente concientizado muchas veces antes de investigar en qué condiciones se ha hecho el aborto, cómo se hizo, si es espontáneo, si es provocado, solo llaman a la autoridad y no son capaces de investigar a la persona y ver qué factores hay alrededor del circuito. Tienen la obligación de informar a las instituciones para que éstas se movilicen, vayan al lugar y vean si esa vida todavía se puede preservar o salvar. Y muchas veces el recuperar a este ser en formación contribuye a incluso quitarle responsabilidades a la madre. En el hospital de San Bartolo llamaron a la PNC y estando en el hospital me dijeron que quedaba detenida porque había abortado a mi hija y que era un delito bien grave. Karina fue condenada en 2002 a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de ser interrogada y detenida en el hospital. Es otro punto que vulnera los derechos sexuales y reproductivos, que a una mujer que consideren ellos que es un aborto, que ellas lo han provocado, inmediatamente que salga del hospital la manden a una cárcel. Es más, algunas hasta se han desmayado en el momento de la intervención. Se las han llevado prácticamente del hospital a la cárcel. Los policías entraban donde yo estaba y me decían cosas feas, que por qué lo había hecho, que la bebé no tenía culpa de mis problemas con mi esposo. Entonces me trataron hasta de perra prácticamente. Todos los operadores de justicia, de una u otra manera, evidencian pues que consideran el papel fundamental de la mujer como el papel de mujer madre, ¿verdad? Y eso ya marca la manera en que está juzgando a estas mujeres. Pues la verdad la fiscalía me trató mal. Y la señora fiscal mandó a llamar refuerzos para salir, para pasar donde yo estaba. Habían más de 100 policías. O sea que ellas lo tratan a uno como los peores delincuentes del mundo. Y cuando pasó a la par mía, sentada yo esposada de mis manos, solo me dijo que ella había hecho su trabajo y que su trabajo era valioso y que yo me iba a podrir adentro. En 2009 se revisó su caso y fue absuelta. Karina fue la primera mujer en quedar en libertad por este tipo de condenas. Me es grata la resolución emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia, que tuvo bien admitir el recurso de revisión de sentencia del caso, dando la oportunidad de que en audiencia especial se presentaran nuevos elementos de prueba que demostraron el error en la prueba pericial que anteriormente no se había considerado. Con este acto decisorio se sienta un importante precedente en el sistema judicial de El Salvador. Al igual que en el caso de María Teresa, en la revisión se concluyó que la condena contra Karina careció de pruebas y se basó en una autopsia incompleta. Fiscalía tiene por política criminal perseguir esta clase de casos. Yo entiendo que si suponen que existe delito, presenten una acusación. El problema está en que presentan sin describir la conducta de una mujer.
Yo no negaré jamás que ha existido una muerte trágica de un recién nacido, un neonato, pero eso no significa de que la mujer haya provocado la muerte de su hijo recién nacido. Obviamente, a veces se ve como que hay un perseguimiento hacia determinadas circunstancias porque defiendo esta circunstancia. Igual sería la forma que alguien que está viendo que se está persiguiendo mucho a las personas que están involucradas en grupos delictivos van a sentirse perseguidos, pero es porque es la política de Estado y política de la institución, pero no es porque sean contra ellas o contra esto, sino que es porque existe el delito y se persigue un delito, no se persigue un grupo de personas. Pero en mi caso yo nunca intenté hacer nada, no porque sabía que estaba embarazada, porque no sabía que estaba embarazada. Simple y sencillamente se me estaba criando fuera de la matriz y eso fue lo que dio pauta para que la criatura se me viniera. Porque así como he mantenido a mis 3 hijos, porque soy madre soltera de 3 hijos, así pude haber mantenido a esa otra criatura. Se puede, digamos, si el Estado o los funcionarios pues, nos hemos equivocado en un momento dado, pues tenemos que rectificar, porque al final de cuentas lo importante es la justicia. Karina prefirió no mostrar su rostro porque la forma en que estos casos se presentan en los medios les pueden traer graves consecuencias dentro y fuera de la cárcel. El diario de hoy me agarró a empezar a mandar noticias y noticias. En ese entonces entraban los periódicos a los centros penales. Entonces ahí empezaron a darse cuenta por lo que yo estaba y fue una discriminación bien dura para mí, porque las mismas compañeras se encargan de hacerle la vida imposible a uno, por el hecho que toda la que entra por un aborto es maltratada adentro, le pegan, quieren, como dicen, violarlo a uno entre las mismas mujeres. Cuando llegué al penal todavía iba con la hemorragia, prácticamente pasé quizás más de un mes con hemorragia, pero ellos nunca me dieron mi medicamento. Siempre me insultaban dentro de Bartolinos, mi comida, me llevaban desayuno, almuerzo y cena y ellos no me pasaban mis alimentos. Yo comía porque mis otras compañeras les llevaban comida. Yo salía a la calle, a mí me daba miedo. Yo veía a un señor agente, a mí me daba miedo. Una desesperación que me daba salir y salir yo sola. Pasé un año que si yo no salía alguien conmigo, no salía. Pasé muchas discriminaciones por vecinos, por gente que me encontraba en el bus y había visto las noticias. Y me dijo una señora, ya señora como de 70 y pico de años, le voy a decir algo, me dijo, yo no quiero ofenderla ni que usted se sienta mal. Pero las perritas que son las perritas, me dijo, me volvió a decir eso, ya había traído esas palabras. Las perritas que son perritas, me dijo, andan cargando a sus perritos donde quieran que andan. ¿Y ustedes por qué no lo pueden hacer? Ustedes son una de las personas que no deberían de estar vivas, me dijo. Así las deberían de hacer, me dijo. ¿Cómo? Degolladas, me dijo. Silvia tiene 28 años, es empleada doméstica, vive en un cantón en Usulután, tiene permiso para ver a su hijo y familia una vez cada 15 días. Un día, Silvia se sintió mal en la casa de sus patrones, tuvo un aborto espontáneo. No tenemos ni un solo caso de una mujer que haya sido juzgada por aborto o por homicidio agravado que haya sido tratada en una clínica privada. Entonces eso ya inicialmente te dice pues que son mujeres que tienen la necesidad de recurrir a los servicios públicos, ¿verdad? Luego también son mujeres que no tienen posibilidades de recurrir a defensas privadas sino que tienen que acogerse a lo que el Estado pueda brindarles, ¿verdad?
De acuerdo con la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, existen al menos 25 mujeres en prisión por casos similares a los de Karina y María Teresa. Nosotros desde el Centro de Derechos Reproductivos estamos acompañando a la agrupación en el litigio de las 17 ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un litigio que estamos haciendo en representación de ellas en contra del Estado de El Salvador, pues consideramos que las violaciones que se han cometido contra ellas son responsabilidad del Estado y queremos que el Estado responda por lo que les está pasando. ¡Libertad para Teodora! ¡Justicia para una! ¡Justicia para todas! ¡Libertad para Teodora! ¡Libertad para Teodora! Los 4 años y medio, pues una pérdida de no estar con mi hijo, de no ver su niñez, ha sido muy difícil. Y era muy duro cuando él me decía, mamá, te necesito, mamá, yo quiero estar con vos. Y yo le decía, hijo, ya va a pasar esto, ya voy a estar en casa. Él nunca me dijo, mamá, te han dado tanto, no. Tengo un niño muy maduro, gracias a Dios, y me decía, yo te estoy esperando, mami. Y yo le pido a Dios por ti todos los días. Sí, mi amor, sígale pidiendo a Dios porque yo sé que pronto voy a estar con usted. Pues no verlo a mí me rompía el alma porque lo dejé, que todavía lo podía cargar. Que cuando se me enfermaba yo salía corriendo con él y yo decía, eso, cuando me pasa esto, ¿quién va a estar con él? Pues fue muy difícil, los 4 años y medio dentro de prisión. Psicológicamente pues era muy difícil. Pero como le digo, trataba la manera de que mi mente estuviera ocupada. Pero no dejaba de pensar en mi hijo, porque siempre fue el pensar en mi hijo. Sufrió las consecuencias. Porque si yo me pusiera a pelear una indemnización por el Estado, tiene que dármela. Porque estuve 7 años, 5 meses pagando algo que yo no lo había cometido. Y estuve alejada de mis hijos, cuando mis hijos me necesitaban más. En el hospital estuve 3 días. Estaba custodiada. Me llevaron a la audiencia inicial. Me la hicieron y de ahí me remitieron para las Bartolinas de Lourdes. Como a los 6 meses me hicieron la vista pública. Fue cuando me penaron. Sonia pasó 7 años en prisión. Fue condenada en 2005 a 30 años por homicidio y absuelta en revisión del caso en 2012. 2 años después de su liberación, en 2014, la Sala de lo Penal anuló esta decisión. Entonces la Sala lo que decide es anular aquel fallo absolutorio y reenviarlo nuevamente al mismo tribunal, pero para que conocieran otros jueces. Lo mandó a reponer, se llama eso, a que se volviera a realizar. Desgraciadamente, en el 2014, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que se lo pidiera a nadie, ni la Fiscalía, ni mucho menos la defensa, decidió anular esa sentencia absolutoria. Dijo de que la anulaba por cuanto una jueza que había estado en el 2005 también había estado en el 2012. Esta es una situación tremendamente irregular y en donde quien tiene toda la responsabilidad de esto es la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, Sonia ya estaba absuelta en el 2012 y estaba libre. ¿Por qué decir que le hagan un nuevo juicio si nadie se lo estaba pidiendo? Más parece como que era una actitud de castigo a las mujeres que ocurre en este caso, en estas situaciones. Sin efecto el señalamiento que se había dado para este día y reprogramar la presente audiencia en vista pública para el día 1 de noviembre a las 9 de la mañana. El caso de Sonia debía ser revisado por 3 jueces,
Esta audiencia del 12 de agosto de 2016 no pudo llevarse a cabo por la ausencia de 2 jueces y fue reprogramada para el 1 de noviembre. Esta nueva audiencia también se canceló por la misma razón y se reprogramó por segunda vez. Sonia debe esperar hasta febrero de 2017 para saber si regresará a la cárcel o queda en libertad. Sonia hasta ahora no constituye un peligro para la sociedad. No se ha violentado ningún bien jurídico, por cuanto en el 2012 se demostró claramente de que el niño nació muerto y que ella no hizo nada y lo dejó ahí, ya estaba muerto de todas maneras, y lo dejó ahí y no hizo nada porque ella entró en un estado psicótico, o no sé cómo podría llamarse, de falta de asertividad total. Quiere decir falta de capacidad de reaccionar en una forma correcta frente a un caso traumático. Bueno, me sentía alegre porque yo dije, o sea, ya van a determinar. Pero igual, la volvieron a determinar. Siempre, o sea, nerviosa. O sea, no sé qué pueda pasar. El caso de Sonia lleva ya 11 años y va a cumplir los 12 años básicamente, porque todo inició en marzo del 2005, cuando la empezaron a denunciar por aborto, después a acusar por homicidio agravado, etcétera, 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 y luego hasta ahora que va a continuar su proceso, en el caso en particular en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate en febrero. Yo siempre decía, voy a luchar, voy a trabajar para sacar adelante a mi hijo, pero nunca pensé a querer volver a estudiar. Pues hoy quiero volver a estudiar. Tengo 3er año de bachillerato y quiero seguir estudiando para ayudarles a mis compañeras.